Muy buenas noches, estimados hermanos. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Esta semana damos por inicio lo que se conoce como la celebración de la Semana Santa. Y el día de hoy, el día de mañana, vamos a estar predicando acerca de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados de las personas. Voy a comenzar yo esta semana, este día, voy a comenzar exponiendo la palabra del Señor, y básicamente a manera de introducción lo que quisiera dar a conocer en este primer sermón es la culpabilidad universal del hombre. Eso es lo primero que quisiera tratar esta noche, la culpabilidad universal del hombre. Para eso vamos a abrir las Escrituras en Romanos capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20. Voy a dar lectura a la palabra del Señor. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la lectura de la palabra del Señor, esta noche quisiera presentar por qué fue necesario que nuestro Señor Jesucristo venga a esta tierra a vivir como un hombre justo y santo, y finalmente morir en una cruz y resucitar al tercer día. ¿Cuál es la razón por la que Cristo Jesús, Dios mismo, tiene que venir a nosotros? Nosotros encontramos respuesta a ese interrogante en los versículos que nosotros acabamos de leer. Así que para comenzar vamos a orar esta noche y luego vamos a estar estudiando estos versículos de las Escrituras. Oremos. Padre eterno, sabemos que tú eres el príncipe de paz. Sabemos, Señor, que tú has inspirado, has soplado tu palabra. Por lo tanto, entendemos, creemos con todo el corazón que lo que acabamos de leer es fidedigno. Viene desde arriba, Señor. Es completamente leal, es completamente verdadero, Padre. No así lo que muchos hoy día consideran que es el hombre. Nosotros, por medio de tu palabra, sabemos lo que es, porque tú lo has revelado. Te ruego, Padre, que los que escuchan este sermón puedan entender y puedan ver también la verdad del hombre. Ayúdanos, pues, Señor amado, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver la culpabilidad universal del hombre. Este tema nos pudiera abrir una interrogante en nuestras mentes. La interrogante que pudiera estar surgiendo en este momento en tu mente pudiera ser: ¿por qué culpabilidad? Pastor, ¿de qué culpabilidad universal va a enseñar o va a predicar usted esta noche? Bueno, lo que vamos a ver es que el hombre tiene una culpabilidad. Y esta culpabilidad es universal porque esta culpabilidad es de todos los hombres. No es de un grupo, no es de cierto sector. Es una culpabilidad total, universal. No hay ningún hombre, ninguna mujer que no estén
en el texto que nosotros acabamos de leer. Es un texto que abarca a todas las personas en el mundo, una culpabilidad universal. Se les considera culpable porque estos hombres han ofendido al Rey de Reyes. Son culpables de haber ofendido y de haber transgredido la ley de Dios. Son culpables. Frente a esto, vamos a ver esta noche, vamos a ver 3 puntos del texto que acabamos de leer. Primero, vamos a ver, número 1, una acusación formal que está en el versículo 9. La acusación formal es: todos están bajo pecado. Luego vamos a ver evidencias escriturales de esa acusación. Vamos a ver las evidencias de esta acusación, las cuales aparecen en el versículo 10 hasta el versículo 18. Y finalmente vamos a ver una demanda universal que está en el versículo 19 y versículo 20. Vamos a comenzar entonces hablando acerca de una acusación universal. Los judíos tenían muy en alto personajes del Antiguo Testamento. De hecho, muchos de ellos se sentían muy cómodos, se sentían muy bien de tener por antepasado a Abraham, por ejemplo, a Isaac, a Jacob, santos del Antiguo Testamento. Para ellos, ser descendientes de hombres como Abraham, Isaac y Jacob era algo que no todos tenían ese privilegio, era un privilegio que no todos podían tenerlo. Entonces ellos sentían cierta comodidad, ellos sentían cierta justicia por ser descendientes de estos patriarcas del Antiguo Testamento, y no consideraban que los gentiles tuvieran ese privilegio. Por eso que para los judíos los gentiles eran catalogados como perros, por ejemplo. Para el judío, el gentil, para lo único que servía era para inflamar las llamas del infierno. De manera que los judíos sentían una seguridad especial. Ellos creían que el cielo, la vida eterna, era para ellos. Pero el apóstol Pablo en el versículo 9 les dice todo lo contrario. El apóstol Pablo va aquí a colocar una acusación universal. Y cuando Pablo coloca esta acusación universal, Pablo lo que les dice a los judíos es que no solamente los gentiles están bajo pecado, sino que ellos mismos como judíos están bajo pecado. Así tengan en sus antepasados, en su linaje, así tengan a Abraham, así sean de la descendencia de Isaac y de Jacob, aún ellos están bajo pecado. Leamos lo que dice el versículo 9. ¿Qué pues? Dice el apóstol Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Nosotros los judíos, dice Pablo, ¿somos mejores que los gentiles? Y la respuesta es: en ninguna manera. El apóstol Pablo continúa. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Los dos grupos, judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Y aquí lo que el apóstol Pablo introduce es una acusación universal. Todos están bajo pecado. Todos han errado al blanco. Todos han fallado. Todos han transgredido la ley de Dios. Por tanto, todos son pecadores. No hay ninguna persona que pudiera decir: espérese un momento, esto no es conmigo. Yo no puedo entrar en el grupo que usted está mencionando. No, si tú estás escuchando este video, tú estás dentro de este grupo de acusados universalmente. Todos están bajo pecado. El pecado no es para gente rica, es para pobres. El pecado alcanza todas las clases sociales, alcanza hombres, mujeres, niños, jóvenes, no conoce países, no conoce razas. El pecado está en todas las personas que han nacido. El salmista David dice: en pecado me concibió mi madre. Por tanto, la acusación universal que Pablo presenta aquí es: todos están bajo pecado. Ahora bien, si hay algo que Dios aborrece, es el pecado. Dios no puede tener comunión con el pecado. Dios aborrece el pecado. Él es muy limpio de ojos para contemplar al pecador y su pecado. Dios está lejos del pecador.
Y esa es la noticia trágica en esta noche. La culpabilidad de los hombres los ha alejado, los ha separado completamente de Dios. Número 2. Vamos a continuación a ver los cargos escriturales, las evidencias escriturales de esta acusación universal. ¿Cómo Pablo puede atreverse a decir que todos están bajo pecado? ¿Cuáles son las evidencias para que Pablo llegue a tal conclusión? Vamos a verlo en el versículo 10 hasta el versículo 18. Las evidencias de esta acusación. Primero, el apóstol Pablo dice en el versículo 10, como está escrito. Por eso que el encabezado número 12 es evidencia escritural. Porque lo que Pablo está haciendo aquí es argumentando desde las Escrituras. Su argumento es bíblico. Pablo no está diciendo todos están bajo pecado porque a mí me late que así es, porque yo he visto la maldad de los hombres, aunque eso es cierto. Pablo vio la maldad de los hombres, la religiosidad de los judíos, el libertinaje de los gentiles. Sin embargo, Pablo no apela a las experiencias de los hombres, sino que Pablo va a las Escrituras. Como un conocedor del Antiguo Testamento, él apela a las Escrituras y las evidencias que él presenta están en los Salmos, estimados hermanos. Todas las evidencias, versículo 10, 11, 12, 13, todos estos versículos están en el libro de los Salmos. Veamos el primer cargo, la primera evidencia. No hay justo ni aun uno. La razón de esta acusación formal, la primera de ellas es una ausencia universal de justicia. Hay una ausencia universal de justicia. ¿Qué quiere decir? No hay justo ni aun uno. Es universal. En ninguna parte del mundo puede levantarse un hombre y proclamar su justicia. Nadie puede decir yo soy justo. El texto no es Pablo. Las Escrituras demandan y enseñan que no hay justo ni aun uno. En estos tiempos hay muchos hombres que proclaman su propia bondad. Hombres que dicen, yo soy bueno porque hago esto, y sus obras son manifiestas a los hombres. Un policía puede atrapar a un delincuente, un doctor puede salvar la vida de un enfermo, un bombero puede ayudar a rescatar a un niño de las llamas del fuego. Todos estos son actos muy buenos, pero esos actos de bondad no alcanzan para darle la gloria a Dios. No son suficientes para ser justificados, para llegar a ser justos. Son buenos, pero no alcanzan para una justicia delante de Dios. Entonces Pablo dice, las Escrituras declaran, no hay justo ni aun uno. Hay una ausencia universal de justicia. Los hombres no aman la justicia, aman una justicia parcial, cuando no tiene que ver con ellos, pero cuando tiene que ver con ellos, simplemente se burlan de la justicia. En las cortes supremas no hay justicia, en los juzgados no hay justicia, y el grito de los hombres es justicia, justicia. Lamentablemente las Escrituras dicen no hay justo ni aun uno. Esperamos, entendemos, como acabo de mencionar, que hay ciertos rasgos de justicia, pero no es suficiente. No es una justicia absoluta, y ese es el primer cargo. El segundo cargo es una ausencia universal de entendimiento. Versículo 11. No hay quien entienda. Ausencia universal de entendimiento. En todo el universo no hay una sola criatura que pueda entender el asunto o las cosas de Dios. No hay quien entienda, dice las Escrituras aquí. Las personas tienen un entendimiento de cualquier otra área que nosotros podamos imaginar, pero en cuanto a Dios, muchas personas se pierden, no entienden. Pese a que las Escrituras creemos en su sencillez, pese a eso, los hombres no entienden, porque además tampoco atienden a la palabra de Dios, no pueden entender. Hay una ausencia universal de entendimiento. En tercer lugar, hay una ausencia universal de
utilidad. Ausencia universal de utilidad. ¿Qué significa? Que todas las personas son inútiles. El versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Hay una ausencia universal de inutilidad. Esa inutilidad no les ayuda a que ellos puedan buscar a Dios. No hay quien pueda buscar a Dios. Ok, hay personas que pueden estar leyendo su Biblia, hay personas que pueden estar yendo a una iglesia a escuchar un mensaje y todo eso está bien, pero no es suficiente. No es suficiente, no hay quien busque a Dios. Es posible que llegar a leer una Biblia, ir a una iglesia, es porque necesito aplacar una culpa, algo que yo pueda tener. Me puedo sentir mal y por tanto quiero aliviar la culpa. Pero en muchos casos no es una búsqueda real de Dios. Hay una ausencia universal de utilidad. Todos se han desviado, dice las Escrituras, a una se hicieron inútiles. Esto es el panorama trágico de las personas. Este es el panorama trágico universal de todos los hombres, de todos los tiempos. Si pensamos que lo que estamos viviendo en estos tiempos por medio de este virus, matando a personas, es algo terrible, es una tragedia en la historia de la humanidad, yo quiero decirte esta noche que esta tragedia supera a todas. Esta tragedia es de todos los tiempos, una ausencia universal de utilidad. Versículo 12. También vemos una ausencia universal de bondad. Ausencia universal de bondad. Dice el versículo 12 en la última parte, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos los hombres no son buenos. Universalmente ninguno es bueno, ni siquiera uno. Ni yo, quien estoy hablando, ni los que me están viendo en este momento por YouTube, nadie absolutamente tiene una bondad. No hay. Hay personas que dicen, espere, nosotros somos personas buenas. Es verdad, de vez en cuando hacemos cosas malas. No, la Biblia dice que somos personas malas, que de vez en cuando podemos hacer actos de bondad. Sin embargo, nuestra tendencia es siempre hacia lo malo. Existe una ausencia universal de bondad. No somos buenos. Esta es la tragedia del ser humano. En el siglo XVI, los hombres, cuando tuvieron un entendimiento de estos pasajes de las Escrituras, ellos llegaron a la conclusión y pusieron una frase muy resumida que llevaba por título depravidad total. Depravidad total. Ellos entendieron que el hombre es depravado totalmente. Sus emociones, su mente, su voluntad están totalmente corruptas. Totalmente corruptas. No significa que todos los hombres sean depravados en el mismo grado. Significa que cada hombre intelectual, moral, su voluntad está afectada por el pecado de una forma total, una depravidad total. En este momento quizás alguien pudiera estar allí mirándome del otro lado y decir, no estoy de acuerdo con usted, no todos los hombres somos así. Los hombres maquillan muy bien su pecado. ¿Usted alguna vez ha ingresado al baño público? Si usted ha ingresado en algún momento a un baño público y ha visto las paredes de los baños y lo que las personas escriben en ellas y en las puertas, usted puede ver un claro ejemplo de lo que es depravidad total. Las personas allí manifiestan su depravidad total. No lo van a escribir públicamente, no van a hacer una exhibición y van a publicar de esta manera sus pensamientos. Lo hacen en privado, pero allí esas paredes pintadas hablan de la falta de bondad, hablan de la falta de justicia, hablan de ese entendimiento que no poseen, hablan de su inutilidad. Allí está un ejemplo de la maldad
de los hombres. Por tanto, ellos son culpables. En cuarto lugar, nosotros no solamente vemos una ausencia de justicia, ausencia de entendimiento, no hay una ausencia únicamente de utilidad, no solamente de bondad. En quinto lugar, hay una ausencia universal de verdad. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Las personas constantemente están mintiendo. Esto es parte de la culpabilidad con el Creador. Esta es una culpabilidad universal. Por todas partes la gente miente, engaña. John MacArthur decía que si los hombres comenzaran a decir la verdad solo un día, quizás solo una hora, el mundo entraría en caos. Porque una de las marcas de la depravidad, de la maldad, de la culpabilidad universal de los hombres es que todos son mentirosos. Con su lengua engañan. Sepulcro abierto es su garganta. El sepulcro, nosotros todos conocemos lo que es. Tiene allí personas sin vida. Son lugares malolientes, son lugares de pudrición. Cuando el hombre sin Cristo, un hombre muerto en sus delitos y pecados, abre su boca para engañar, lo que está haciendo es manifestar la muerte espiritual que hay en él. Él está muerto, por eso el texto dice, sepulcro abierto es su garganta. Luego, dice el versículo 13, veneno de áspides hay debajo de sus labios, hay venenos. Dado que no dicen la verdad, sus mentiras ocasionan gran daño. Su boca está llena de maldición y de amargura. Su boca está llena de maldición y de amargura. Claras señales de la culpabilidad del hombre. El apóstol Pablo está acusando a judíos y a gentiles y les ha dicho, todos están bajo pecado y estos son los cargos. Estos son los cargos, señores, por las que ustedes están condenados, por la que ustedes son culpables. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Cuántos hombres hoy han maldecido? ¿Cuántos hombres hoy tienen un corazón demasiado amargo? ¿Cuántos hombres hoy son blasfemos contra Dios? Se burlan de Dios, hacen chistes de Dios y de las Escrituras. Son hombres cuya boca está llena de maldición. En el versículo 15 y 17 vemos una ausencia universal de paz. Versículo 15 al 17. Dice el texto, sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Quiénes son los pies de estos que se apresuran para derramar sangre? Los pies de los hombres. Un momento, me dirá usted allí, yo no hago eso, pastor. Déjeme terminar de leer el texto. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Usted pudiera decir, yo no estoy en ese, yo no soy una persona así, pastor, yo no estoy matando a personas. Es posible que no, pero las Escrituras nos dicen que el hombre, con este versículo, lo único que busca es hacer el daño del otro, el daño del prójimo. Puede ser que ese daño no específicamente termine en la muerte de la otra persona. Sin embargo, los hombres pueden llegar a buscar la desdicha de otra persona. Sus pies, hasta aquí, son presurosos para derramar sangre. No conocen el camino de paz, dice el versículo 17, quebranto y desventura hay en sus caminos. Esto que estamos describiendo, usted pudiera quizás ponerlo a un lado y poder seccionar los cargos escriturales, y usted pudiera sacar eso y ponerlo para delincuentes o ponerlo para hombres asesinos. Pero Pablo dice que usted y yo somos culpables de esto. Cuando usted odia a una persona, cuando usted aborrece al prójimo, usted está en la misma situación, sin necesidad de haber cometido un acto físico, de haberle quitado la vida a otra persona.
Sin embargo, usted está en esta misma situación. Ahora bien, un cargo más que nosotros podemos ver aquí está en el versículo 18. No solamente hay una ausencia universal de paz, el hombre está viviendo en el conflicto, está viviendo en las aguas agitadas del pecado. El versículo 18 dice que hay una ausencia universal de temor a Dios. Ausencia universal de temor a Dios. Las personas viven sus vidas sin temor a Dios. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Estas son personas que llevan su vida hacia adelante. No les importa a Dios. No consideran a Dios. Pese que hablemos en primer lugar de los gentiles. Pese a que Dios ha puesto su ley en los corazones de ellos. Dicho de otro modo, una persona que no tiene la ley quizás como los judíos, pero sin embargo Dios ha puesto la ley en sus corazones, sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Sin embargo, estas personas han desechado esta ley puesta en la conciencia del hombre y han decidido vivir sus vidas sin temor a Dios. Sin temor a Dios. Pueden hacer daño, pueden quitar vida, pueden engañar, pueden hacer todo lo que quieran y no toman en cuenta a Dios. Y viven sus vidas con una conciencia aparentemente tranquilas. Aparentemente tranquilas. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este último cargo es uno de los cargos que caracteriza no todos los cargos, pero este es uno de los cargos que las personas mayormente en la que las personas mayormente viven. Las personas no tienen temor de Dios delante de sus ojos. Y si yo no le tengo temor a Dios, si yo vivo mi vida sin temor a Dios, yo no le voy a temer a nadie más. Yo voy a matar, yo voy a hacer daño, yo voy a pecar, yo voy a dar rienda suelta a mis pasiones, porque no me importa Dios. No hay temor de Dios. Hacer eso, estimado oyente, estimado amigo, estimado hermano, hacer esto es ser responsable de una culpabilidad universal. Ahora, todos estos cargos no se hacen primeramente con las personas. Todo pecado primeramente es contra Dios. Contra Dios. Estos cargos han sido y han ofendido la persona de Dios. Dios no puede, como lo dije en un momento atrás, en un video anterior, Dios no puede barrer tus pecados debajo de la alfombra. Él demanda el castigo de tus pecados. Eres culpable de tener todo esto en tus saberes. Tienes un récord malo delante de los ojos de Dios. Repito, tienes un récord malo delante de los ojos de Dios. Toda tu vida lo único que has hecho es pecar y pecar. Para terminar, veamos en tercer lugar una demanda universal. Una acusación universal es lo que hemos visto en primer lugar. En segundo lugar, hemos visto evidencia escritural de esa acusación. Y ahora en tercer lugar vamos a ver la demanda que Dios hace a todos los hombres en todo el mundo. La demanda es la siguiente, versículo 19. Sabemos. Esa palabra sabemos para el apóstol Pablo es, estamos completamente convencidos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Lo que entendemos aquí es que ante esa culpabilidad de los hombres, no puedes quedar tranquilo. Tú no puedes estar allí tranquilo, escuchando y decir, bueno, sí, soy todo lo que usted acaba de decir y estás en un serio problema. Tu problema es que estás bajo el juicio de Dios. Estás bajo el juicio de Dios. Un juicio severo.
a todas las personas que han transgredido la ley de Dios. Los judíos han transgredido la ley de Dios dada por Moisés. Los gentiles han transgredido la ley de Dios escrita en sus conciencias. Por tanto, judíos y gentiles, todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Las personas a veces comienzan a mencionar muchas de las cosas que estamos viviendo en estos tiempos. Y mucho de eso lo adjudicamos a los juicios de Dios. Queda muy pequeño para que sea un juicio de Dios. No digo que no, pero no creo que esto sea todo el juicio de Dios. Que un virus esté matando a unos cuantos hombres o a muchos hombres. Y las personas allí en casas atemorizadas de que puedan ser infectados por este nuevo virus. La gente comienza a tener temor. Sus corazones comienzan a llenarse de pavor, de miedo. ¿Y tú piensas que esto es el juicio de Dios? No, posiblemente sea parte de esa demostración, pero no es todo el juicio de Dios. Viene uno peor, donde Él va a llamarte y vas a estar parado delante del gran trono blanco, y allí serás juzgado por tus obras, específicamente por quebrantar la ley de Dios. Ahora, para terminar, esto es una verdad universal. Una verdad universal, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. El apóstol Pablo, después de decir que hay una demanda judicial y que este juicio es universal, a la vez él proclama esta tremenda verdad espiritual. Ningún hombre, ningún ser humano será justificado delante de él por las obras de la ley, porque las obras de la ley no justifican a los hombres. Las obras de la ley no lo hacen. Estuve leyendo a Robert McCheyne, un predicador de siglos pasados, Robert McCheyne, y la forma como él pinta la justicia de los hombres por sus obras me atrapó mucho cuando estuve leyendo esto. Imagínense ustedes cuando Adán y Eva salen del huerto del Edén. Hay un ángel con una espada y la espada está siendo revolteada por todo el huerto. La espada se está paseando por todo el huerto. Era posible que Adán regresara a comer del fruto del árbol de la vida. Es por eso que la espada el ángel cuidaba con la espada encendida todo el huerto, para que Adán no pueda llegar al árbol de la vida. El hombre quizás pudo haber querido engañar al ángel, ver un camino secreto, buscar un acceso para llegar al árbol de la vida. Sin embargo, la espada que rodeaba el huerto del Edén en todo momento le decía: no puede ser justificado por las obras. No puede ser justificado por las obras. El camino de las obras está clausurado. No puede ser justificado por las obras. Estimado amigo, no puedes ser justificado por tus obras, porque además de esto, lo que acabamos de ver es que son malas. Son obras injustas, no son obras buenas delante de Dios. Son obras que pueden ser aplaudidas, que pueden ser elogiadas en esta vida y que otros hombres lo harán. Pero no alcanza para que tú seas justificado delante de Dios. Dice el apóstol Pablo: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley. Dios ha puesto una ley, tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Dios ha puesto esa ley en el corazón de los hombres. Ahora la tenemos aquí escrita y nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Esa ley de Dios nos dice que nosotros estamos en pecado. Pero muchas veces esto no nos importa. Este es el problema con todos los hombres. Por eso que el sermón de esta noche es la culpabilidad universal del hombre. No es de unos cuantos, es de todos los hombres. Ahora bien, es posible que quizás no vuelvas a ver un video más. Es posible que quizás no vuelvas a escuchar la predicación del día de mañana, que es una continuación de esto. Sin embargo, quiero decirte que en medio de estas malas noticias, que en medio de tu vida
de ese récord malo que tienes en tu vida delante de Dios, tengo que decirte que Dios quiere justificar, pero no con la justificación de las obras de la ley, no con lo que tú puedas hacer, sino con lo que Él ha hecho. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? Dios envió a Jesucristo, su Hijo. Este niño, este hombre, Jesús, vino como un niño, nació en Belén, nació entre animalitos, en un lugar donde era de uso para un establo donde se criaban animalitos. Él allí demostró ser el Cordero de Dios. Sin embargo, Dios quiere justificar a su manera, no de la forma en cómo tú crees que puede ser justificado, sino Él ha establecido un modo en cómo tú te puedes salvar, cómo tienes que ser salvado. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a Jesucristo. Jesús nació como un bebé en un establo hecho para animales, donde demostró allí ser el Cordero de Dios. Luego fue a las aguas del bautismo para ser bautizado por Juan el Bautista, y Juan el Bautista dijo: no, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego vivió una vida justa y santa, fue tentado y obedeció a Dios en todo, hasta que fue acusado para finalmente ser llevado a la muerte de la cruz. Antes de morir en una cruz, las personas lo llevaron hasta Pilato para que sea condenado por él. Una vez que Pilato lo interrogó, Pilato salió afuera y dijo: no hallo delito en este hombre, probando de esa manera la justicia de él. Probando de esa manera de que realmente Él es el inocente, Él es justo, Él es santo. Pero al final nosotros sabemos que Él fue crucificado fuera de Jerusalén, clavado en una cruz, allí se hizo maldición, fue sepultado y al tercer día Él resucitó. Esta es la manera en la que Dios ahora justifica a hombres como tú y como yo. Dios no va a justificar en base a nuestras obras. Dios va a justificar en base a una obra, solo una, y es la obra de Cristo en la cruz. Mañana vamos a hablar, se va a ampliar más cómo es que Jesús logró hacer esto. Cómo es que Dios puede justificar al pecador por medio de Cristo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo un Dios justo puede justificar a un impío? Acabamos de ver de qué es lo que somos, culpables. Así que yo te animo a que el día de mañana tú puedas oír nuevamente la palabra del Señor, pero te estoy diciendo, Dios ya envió a Jesucristo. Es la única forma de ser salvos. Lo que tú tienes que hacer allá es arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de estas obras malas o buenas que hayas estado haciendo. No sabemos, buenas a tus ojos o a los ojos de los demás, para Dios son malas. Que te arrepientas de tus obras, que te arrepientas de la vida que estás llevando, que te arrepientas de esa desobediencia delante del Rey y vengas a Él en fe, que confíes en la obra de Cristo, que puedas entender que no necesitas hacer nada, que Él ya lo hizo todo. Con esto me quiero despedir en esta oportunidad y quiero orar que Dios esté obrando en tu vida en estos días. Acompáñame. Bendito Señor, tu palabra es bastante clara en relación al corazón del hombre. Señor, hay muchas personas que pueden estar definiendo a los hombres, que pueden estar definiendo conductas de los hombres. Pero Padre, nosotros ya la tenemos revelada aquí en tu palabra. Es única, es verdad, es fidedigna, ha sido soplada por ti. Y creemos que todo lo que nosotros como hombre hemos hecho es transgredido tu ley. Y por tanto somos culpables. Somos culpables, Señor, de haber cometido este pecado, Padre, contra ti. Y merecemos ser condenados por ti. Sin embargo, te ha placido justificarnos, te ha placido salvarnos por la obra de tu Hijo Jesucristo. Oh Padre, que nosotros los hombres dejemos ya de alzar el puño al cielo, que nosotros bajemos esto.
Que nosotros, Padre, podamos humillarnos delante de ti y que muchos hombres en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de temor, se arrepientan de sus pecados, Señor, y confíen únicamente en la obra que Jesucristo ha hecho para nosotros, para satisfacer tu justicia, tu ira, bendito Dios. Ayuda a cada uno de las personas que nos están mirando en este momento, Señor. Concédeles la gracia del arrepentimiento y la fe. Te lo rogamos, te lo ruego, en Cristo Jesús. Amén, amén. Que la gracia y la paz de Dios sea con usted.